Ok, en la clase anterior nos habíamos estado enfocando en los tipos de enlaces, creo. Cómo diferentes átomos se unen y forman enlaces. Y, bueno, en la clase pasada el enfoque era en los hidrocarburos, que son las moléculas orgánicas más simples, porque pues básicamente están compuestas por puro hidrógeno y puro carbono, ¿no? Y lo importante de entender o partir de la base de los hidrocarburos es que a esas moléculas sencillas se le van a ir agregando otro tipo de átomos o en grupo que le van a otorgar una función específica. A esos grupos les decimos grupos funcionales y estos digamos que son como los principales grupos funcionales que nos interesan ahorita en bioquímica. Y habíamos comentado que por ejemplo, que a una cadena de hidrocarburos, si le agregamos este grupo funcional que le decimos grupo hidroxilo, pues le va a otorgar una función diferente. O sea, ahí la molécula pues cambia en su constitución química, pero pues también en cómo lo visualizamos. Y por ejemplo, me voy a regresar un poquito al metano. Uy, donde les explicaba sobre el metano, que el metano pues es un gas de efecto invernadero, está presente en las flatulencias, ¿no? Entonces, el metano pues es un hidrocarburo muy sencillo, es el más sencillo de hecho, porque pues es de un solo carbono y es saturado, ¿no? Em, Les comentaba de que cuando se le agrega un grupo funcional hidroxilo, que sería así, o sea, este sería un grupo funcional, se convierte en metanol, que es la versión alcohol del metano. Y cómo pasa de ser una flatulencia, un gas, a ser un líquido, solamente por agregar, por ejemplo, el oxígeno. Y una característica o el por qué vemos esta modificación es porque pues básicamente cambia su polaridad. Aquí, como los átomos se empiezan a acomodar diferente, pues los electrones también se acomodan diferente y genera pues una polaridad, una asimetría en los polos. Y eso hace que esta molécula pase de ser hidrofóbica, que es el gas, a ser hidrofílica, que es el alcohol. Entonces, de ahí la relevancia de los grupos funcionales. Entonces, les había platicado, por ejemplo, con el alcohol. Y aquí nos comenta, por ejemplo, que significado o función, si lo quieren ver así, que convierte a la molécula en una molécula polar, en dado caso pues de que no sea polar. Y por lo tanto hidrosoluble, es decir, que pasa a ser una molécula que puede interactuar con el agua, que se puede combinar. ¿Qué es algo hidrosoluble, por ejemplo? Eh, bueno, cualquier cosa que tú metas al agua y lo revuelvas y se combine, pues eso es hidrosoluble. Si metes algo al agua y flota o se separa, pues sería hidrofóbico. Em, Y otra cosa que permite el alcohol, por ejemplo, es formar enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que así lo habíamos visto nosotros. Como genera una simetría en las polaridades, ahora vamos a tener una molécula que tiene cargas positivas, cargas negativas, y por lo tanto puede generar puentes de hidrógeno con otras moléculas. ¿Alguna duda? Leira, tienes la mano levantada, no sé si la dejaste levantada o quieres participar. Liz, Fernanda, dime. Ujú. Hidrofóbico. O, ajá, como la grasa con el agua, o el aceite con el agua. No da nada. Ok. Em, bueno, esta sí la comentamos, era más que nada porque acuérdense pues, que todas las moléculas tienen su nombre. En este caso se nombran los grupos funcionales cuando se nombra la molécula. Y modifiqué la presentación para destacar eh, la importancia de los grupos funcionales, pero en un contexto pues más de bioquímica de nosotros, ¿no?
Entonces tenemos el grupo funcional de los alcoholes, se nombra como grupo hidroxilo y es este, ¿no? Un oxígeno con un hidrógeno. Los presentes en alcoholes y en azúcares. ¿Se acuerdan cuál es el sinónimo de los azúcares? O sea, con C, carbohidratos. Em, pues es un sinónimo, es otra forma de decirle a los carbohidratos. Aporta polaridad, solubilidad en el agua y pues permite formar enlaces de hidrógeno, que pues es lo que estuvimos platicando. Pues les puse la imagen pues de este tipo de alcoholes, pero em, la clase pasada, por ejemplo, comentábamos de que el alcohol pues es como una forma de intoxicarnos, o el estar ebrio pues es una forma de intoxicarnos, pero de forma natural tenemos cierto nivel de alcohol en nuestro cuerpo y hasta un punto en que el cuerpo lo pueda, digamos, regular. Cuando consumimos alcohol, pues esa regulación se pierde, dicho en otras palabras, se pierde la homeostasis y ahí es en donde empieza a haber desequilibrios y comentábamos, por ejemplo, que un estado de, de ebriedad, sí, pues era como una intoxicación. Y luego el cuerpo en lo que se regula, pues entramos como en un estado de andar crudos y pues es otro tipo de regularización que lo vamos a ver de hecho en la siguiente unidad. Bueno, luego tenemos los aldehídos y las cetonas. Estos se estudian de manera similar. Si se fijan, el grupo funcional es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno. Y la diferencia entre el aldehído y la acetona es que el aldehído pues va a tener un hidrógeno y el otro está en medio de la cadena de las cadenas radicales. Levantaron la mano, que es homoéstasis. Es hora de tarea. Em, ¿Alguien que le quiera contestar a Liz Fernanda? Y hay participación. Adelante, Loren. A ver, otra vez porque casi no se te entendió. Ok. Sí, es una forma de decir, por ejemplo, que estás saludable, que estás estable. Muy bien, exactamente. Entonces, en el cuerpo, por ejemplo, gracias, Loren. En el cuerpo, por ejemplo, siempre estamos en constantes reacciones químicas y el cuerpo, digamos, que va regulándose para que continúen, pues, de manera normal. Ese estado de normalidad, por así decirlo, es la homeostasis. ¿Cuándo se pierde la homeostasis? Cuando estamos enfermos, por ejemplo. Pues básicamente el hecho de que tú estés enfermo es porque tienes una desregularización en tu sistema y a eso se dice que se ha perdido la homeostasis. ¿Sí, sí quedó claro, Liz Fernanda? Ok, de nada. Bueno, entonces les comentaba, los aldehídos y las cetonas se estudian de manera similar porque son muy similares en el grupo funcional y pues básicamente están presentes en carbohidratos, glucosa, galactosa en el caso de los aldehídos, fructosa en el caso de las cetonas. Estos tres, por ejemplo, glucosa, galactosa, fructosa, son diferentes tipos de azúcares o carbohidratos. Entonces, importante en la estructura de los carbohidratos reductores, por reductores, pues hablamos de un tipo de reacción química. Después, más adelante, vamos a profundizar en esto. Y en reacciones metabólicas. Cuando decimos reacciones metabólicas, imagínenselo como reacciones químicas. Específicamente, pues estas. Y ahorita estamos viendo muchas palabras que a lo mejor y no estamos o no están comprendiendo del todo. Pero poco a poco, conforme avance el curso, pues cada una de estas palabras pues van a ir teniendo sentido. Lo que es ciclo de Krebs, glucólisis y todo eso, ¿no? Por eso en un principio había enfocado este tipo de diapositivas en algo, según yo, más eh, de la vida cotidiana, pero pues mejor los terminé cambiando. En el caso de los ácidos carboxílicos, este es otro grupo funcional, em,
Estos ácidos carboxílicos, ay, aquí no les puse el grupo funcional. Pero bueno, el mismo nombre lo comenta, hace que la molécula sea ácida. En el contexto bioquímico, cuando decimos que una molécula es ácida es porque libera protones o iones de hidrógeno sin electrones. Y habíamos comentado que este tipo de moléculas, o perdón, este tipo de átomos son muy reactivos y de ahí que relacionamos a que el ácido degrada, porque son moléculas que quieren robar electrones. Entonces aquí por eso el hidrógeno está como con carga positiva, porque es un protón, es una carga positiva que le quitaron su hidrógeno. Y son muy comunes en el cuerpo, de hecho el cuerpo va regulando los niveles de ácido. También está presente en los enlaces peptídicos. Dicho en otras palabras, este tipo de grupos funcionales ayudan a formar proteínas y pues está presente en el pH biológico. De ahí pues ácido, pH. Acuérdense que el pH tenemos dos tipos, el ácido y el básico. Y esta imagen, se preguntarán pues qué estoy viendo, ¿no? Esta es una figura o un esquema de cómo se ve una proteína, básicamente. Entonces, estos grupos funcionales, pues digamos que le van dando forma. Estos giros que vemos aquí, pues los van dando ciertos grupos funcionales. ¿Dudas, comentarios con esto de aquí? Ok. Luego tenemos los esteres. Dice los esteres resultan de sustituir el hidrógeno ácido de los ácidos por un radical de alquilo. Ay, no, según yo había ocultado esto. Bueno, tengo otra diapositiva de esteres. En el caso de las aminas, el grupo de las aminas es este de aquí. Y está presente en los aminoácidos. De hecho, el nombre aminoácido es porque tiene un grupo amino y otro grupo ácido, como el que comentábamos ahorita. Y los aminoácidos pues están presentes en las proteínas, de ahí que volvamos a ver este esquema de la proteína. Y también este grupo funcional está presente en los ácidos nucleicos, forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Otra característica de las aminas es que esta funciona del lado contrario de los ácidos, es decir, eh, funciona como con un pH básico, acepta protones. Y pues crucial en la formación de proteínas y en el tema de la genética, ADN y ARN. ¿Dudas, comentarios con el grupo amino o con las aminas? Luego tenemos el grupo éster, que son los esteres. Este pues sería el grupo funcional, ¿no? Es un carbono con dos oxígenos. Presente en triglicéridos y fosfolípidos. Estos triglicéridos pues básicamente es en las grasas. Aquí estamos viendo el grupo éster. Aquí cada como ángulo, cada vértice representa un carbono. Generalmente en las moléculas no se pone al carbono como tal, se da por hecho que cada puntito de aquí es un carbono. Entonces, este de aquí sería el grupo éster. Y esto que estamos viendo, pues es un triglicérido. Em, y en fosfolípidos, los fosfolípidos forman parte de las estructuras de las membranas. Un, un papel importante de los esteres es que hace que las moléculas sean no polares, que sean hidrofóbicas. Este es un grupo funcional hidrofóbico. Entonces, de ahí su relevancia que esté presente en las estructuras de las membranas de las células. ¿Dudas, comentarios con esto? Luego tenemos el grupo fosfato. El grupo fosfato está presente en la molécula del ATP y en otros, ¿no? Fosfolípidos, pues de ahí fosfato, fosfolípido, ácidos nucleicos también. El ATP también venía en su glosario. Básicamente es la molécula de la energía en los mamíferos. Bueno, en el organismo vivo en general. Dicho en otras palabras, para generar energía en nosotros, básicamente sintetizamos ATP, generamos ATP, que es esta molécula. Entonces aquí, por ejemplo, en este esquema nos la representan como una batería, ¿no? Y también participa en señalización celular. Después vamos a comentarlo más adelante, pero digamos que las células tienen como
su propio idioma y hablan en idioma molecular, o sea, generan moléculas para mandar mensajes. Entonces, los grupos fosfatos pues sirven para este tipo de señalización. ¿Alguna duda, algún comentario con esta? Y por último tenemos al tiol o sulfidrilo, perdón. Este está presente pues en cisteína, que es una molécula, y lo vemos mucho formando puentes de disulfuro. Estos puentes de disulfuro básicamente genera como, eh, como estos loops que vemos en las proteínas. Por ejemplo, en el pelo chino, el pelo ondulado, es porque las proteínas del pelo generan estos puentes de disulfuro, que son estos de aquí. Y dice aquí, por ejemplo, tienen un tipo de interacción hidrofóbica, por eso hay algunas personas que tienen el pelo súper ultra mega chino y luego se mojan y se ve como si estuviera seco todavía. Entonces, entre más puentes de disulfuro tenga la proteína de la queratina, en este caso, pues la queratina también está presente en el pelo, pues más chino es el pelo y pues puede ser de que más hidrofóbico al mismo tiempo sea. Y por ejemplo, cuando se planchan el pelo, con calor rompen los enlaces de disulfuro y pues ahí es donde se alacia. ¿Dudas con el tiol? Mm, aquí no sé, bueno, aquí este sería. Es fácil de identificar este grupo funcional porque pues es el único que tiene azufre. ¿Dudas, comentarios? Bueno, el examen llegaría hasta aquí. Entonces, abarcaría todo lo que es generalidades de la química, el glosario, las dos actividades, abarcaría la teoría del átomo, cómo está estructurado el átomo, lo de los electrones, enlaces, enlace covalente, iónico metálico, eh, hidrocarburos, grupos funcionales. Básicamente eso sería del examen. Y pues como todavía nos queda otra media hora, vamos a empezar la siguiente unidad. Entonces, si tienen dudas de la primera unidad, sáquenlas ahora. Ok. Esta unidad que sigue, que es el equilibrio ácido-base, diría que es un poquito de mis favoritas. Bueno, no sé si favoritas, es que me gusta mucho porque aquí es donde ya empezamos a visualizar cómo afecta la bioquímica en los animales. Em, les comentaba, ¿no? Yo trabajaba en un hospital y en el laboratorio que teníamos, em, la patóloga clínica, que es la que se encargaba pues de analizar las muestras de sangre y todo eso, eh, así básicamente nos determinaba siempre el equilibrio ácido-base del animal, que a nosotros como médicos nos servía mucho porque atendíamos como más rápido pues el caso, el cada caso. Y en otras clínicas sé que no trabajan tanto con ese enfoque. Este equilibrio es muy, o sea, sí es muy importante, pero desencadena muchas enfermedades que si no tienen como este punto de vista de ácido base, eh, el cómo abordan el tratamiento, por ejemplo, es muy diferente y terminan o empeorándolo o que el animal tarde mucho en recuperarse. Entonces, es muy aplicativo, digámoslo, es este tema. Y de hecho, hay un proyectito, un trabajo que les voy a dejar, que es básicamente que analicen casos clínicos, enfermedades específicas que tengan que ver con este tipo de desequilibrio. Entonces, aquí ya van a tener un poquito más de contacto de la bioquímica con la veterinaria. Bueno, el enfoque de esta segunda unidad es que asocien los ácidos y los álcalis. Álcalis sería como un sinónimo de base, alcalino, base. Y también que asocien lo que son los amortiguadores con los mecanismos de acción para el mantenimiento del pH del organismo animal.
Leira, dime, ya podemos hacer el cuestionario, pues ya que termine la clase, pero sí. Am, bueno, entonces el objetivo dice comprende cómo se mantienen los niveles adecuados de pH en el organismo animal mediante la interacción de ácidos alcalinos y amortiguadores, así como identificar los órganos involucrados y los trastornos que pueden surgir en el equilibrio ácido-base. Dicho en otras palabras, ahorita les comentaba que se están generando reacciones químicas en nosotros constantemente. ¿Quiénes generan esas reacciones químicas? Pues básicamente las células. Y durante esas reacciones químicas se generan, digamos, desperdicios. Esos desperdicios se tienen que eliminar porque si no se eliminan, se van acumulando en el cuerpo y, dicho de otras palabras, desperdicio, dicho de otras palabras, son como toxinas. Entonces, si acumulamos las toxinas, pues nos intoxicamos y pueden llegar a la muerte. Aquí en la imagen pues estamos viendo el cerebro, que pues básicamente es el centro de comando, el que controla todo, tanto de lo que estamos conscientes como de lo que estamos inconsciente. Por ejemplo, participan también pues el riñón. El riñón, si lo visualizan, pues es donde se forma la orina y pues en la orina se van todos esos desechos metabólicos que les estoy hablando. O los pulmones. Los pulmones, por ejemplo, en cada inhalación estamos obteniendo oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ahí está pues una reacción química, ¿no? También. Y el cerebro pues es el que está regulando todo, es el que está diciendo genera más pipí, menos pipí, ahora ten sed para que pues tomes agua y diluyas las toxinas, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una desregulación, ya sea en la respiración o en cómo funciona el riñón, pues vamos a tener desequilibrios ácido-base. Y van a generar ciertos síntomas. Entonces vamos a irlo platicando poco a poco. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Algún comentario? Ok. Entonces, dice, para mantener la homeostasis, el cuerpo emplea adaptaciones fisiológicas. Una de ellas es mantener el equilibrio ácido-base. Entonces, habíamos dicho que la palabra homeostasis, pues básicamente es el estado de salud, lo normal. Si ahorita se sienten bien, en realidad este concepto es un poquito utópico, es decir, nunca estamos perfectos. De repente, por ejemplo, si tienen sed, hay un desequilibrio en la homeostasis. Toman agua y se regula. Si tienen hambre, es porque hay un desequilibrio en la homeostasis. Entonces comen y, y pues se regulan. ¿Qué significa esto de que, por qué relaciono a que se pierda la homeostasis cuando tienen sed o cuando tienen hambre? Pues es porque el cerebro, por ejemplo, detecta que les hace falta agua, entonces manda una señal y tú dices, ah, tengo sed. O el cuerpo detecta que te hace falta energía, ya no hay de dónde sacar energía, entonces hay que comer, entonces manda una señal y tú dices, ah, pues tengo hambre, ¿no? Eh, entonces, no nomás se trata de comer, tomar agua, respirar y eso, ¿no? El cuerpo inconsciente, pues no están ustedes conscientes, pero constantemente está regulando el equilibrio ácido-base. Dice, la homeostasis ácido-base y la regulación del pH son fundamentales tanto para la fisiología normal como para el metabolismo y la función celular. Básicamente, cada que, pues cuando estamos vivos, pues, ya lo he comentado, generamos reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas generan un cambio en el pH, en el equilibrio ácido-base. Y en cuanto se cambia el cuerpo, lo regula, lo amortigua. De ahí el nombre de ahorita que venía, que también están involucrados los amortiguadores. Hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario? No voy muy rápido. Bueno, vamos a empezar a definir a los ácidos. Y les pongo aquí esta imagen de un estómago, es un esquema de un estómago. Y todos sabemos que el estómago pues se secreta el ácido gástrico. Nos lo dicen yo creo desde la primaria, ¿no? Y este ácido pues básicamente sirve para degradar la comida. O sea, es donde comienza, bueno, no comienza ahí, comienza con la masticación,
Pero digamos que ahí hay una degradación a nivel químico de los alimentos. El concepto de ácido es esta: sustancias químicas que liberan iones de hidrógeno, sin electrones. Por eso nos ponen aquí el hidrógeno con la carga positiva. Es un hidrógeno ionizado que ha perdido su electrón. ¿Dónde quedó el electrón? Pues en otra molécula, ¿no? Entonces, estas sustancias que básicamente tienen iones de hidrógeno libres son muy reactivas. Y de ahí que cuando caiga alimento en el ácido, esa reactividad del hidrógeno pues vaya como degradándolo. Porque acuérdense, o bueno, les recuerdo, cuando átomo y átomo se juntan para formar una molécula, se genera energía. Y cuando se separa, pues también se genera energía. Bueno, no, cuando se separa, tiene, tienes que usar energía para separarlo, ¿no? Entonces, estos iones hidrógenos que andan buscando dónde unirse con un electrón, cuando se juntan, se libera energía y esa energía pues va generando como una degradación. ¿Sí me explico con este concepto de ácido? Bueno, en sí los ácidos tienen ciertas características organolépticas, es decir, que podemos como percibirlas. Y esa percepción pues es de que los ácidos tienen un sabor agrio y pueden corroer materiales. Los ácidos también pueden donar protones en reacciones químicas, que, que de eso se trata. Básicamente es una sustancia con iones de hidrógeno que cuando lo combinas con otra sustancia dona protones, es decir, entrega estos hidrógenos que andan libres. Entonces, característica principal de los ácidos es que donan protones o donan iones de hidrógeno, en otras palabras. Ejemplos comunes de ácidos: el ácido clorhídrico, que es el que está presente en el estómago, y el ácido cítrico, pues presente en alimentos cítricos, la naranja, el chile y eso. ¿Dudas, comentarios? Y bueno, em, aquí tenemos dos tipos de ácidos: el ácido gas clorhídrico, presente en el estómago, y el ácido cítrico. Estos dos ácidos son diferentes entre ellos. El ácido clorhídrico, pues, rompe proteínas, las degrada, y el ácido cítrico no. Y eso es porque hay diferentes tipos de potencia en diferentes ácidos. Hay cosas que son muy ácidas y hay otras que son poquito ácidas. Bueno, luego tenemos a las álcalis o a las bases, que es básicamente todo lo contrario a los ácidos. En este caso no se liberan protones, lo que se liberan son iones hidróxidos. ¿Se acuerdan de este ion? ¿Dónde está presente? ¿Qué grupo funcional? Los alcoholes. ¿Quién fue? Apellidos, o sea, ay, otra vez. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces, los alcoholes, pues básicamente es como alcalinos, bases, ¿no? Cuando se disuelven en agua. Esto es, para, bueno, son sustancias que liberan iones de hidrógeno cuando tienen interacción con el agua. Si no tienen interacción con el agua, pues ahí nomás está la molécula sin modificarse. En cuanto a las características organolépticas, pues tiene un sabor amargo, tiene la capacidad de neutralizar ácidos. Igual, las bases y los ácidos se contrarrestan entre ellos, son opuestos. Dice, las bases también pueden aceptar protones en reacciones químicas. Entonces, característica principal de las bases o los alcalinas es que aceptan protones. Uno libera protones y otro acepta protones. De ahí que se neutralicen entre ellos. Si hay un ácido liberando protones, al mismo tiempo siempre va a haber una base que acepte los protones. Pero la diferencia entre esto es que, bueno, la diferencia entre estos dos conceptos, ahorita les platicaba, hay ácidos que son muy ácidos y hay pues bases que son poquitos. O sea, hay de todo, pues es como un espectro. Entonces,
Si para poder contrarrestar a un ácido muy fuerte, pues necesitas una base muy fuerte. Si no, es donde va a ocurrir la degradación. En el caso de las bases o de las sustancias básicas, eh, también tienen esta capacidad de corroer. O sea, si son muy alcalinas o muy básicas, pues también pueden corroer a la materia. Ejemplo de alcalinos, pues hidróxido de sodio o hidróxido de amonio, que pues están presentes en el cuerpo. La sosa cáustica, por ejemplo, es una sustancia muy alcalina y pues es corrosiva también. ¿Dudas con los álcalis, con los alcalinos o bases? Bueno, eh, hay una relación directa entre ácidos y bases, ¿no? Se mide a través de la escala de pH. Ahorita les comentaba, hay sustancias que son muy ácidas o muy poquito ácidas. Y en ese sentido se puede medir qué tan ácido es o qué tan alcalino es. La manera en que lo medimos es en el pH, ¿no? Entonces, pH significa potencial de hidrógeno. Entonces, el pH dice es una medida de acidez o alcalinidad de una solución acuosa. Potencial de hidrógeno porque básicamente estamos hablando de qué capacidad o qué potencial tiene una sustancia de liberar hidrógeno o de aceptar hidrógeno. Pues de ahí viene la palabra eh, o el potencial de hidrógeno. Y pues básicamente indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas soluciones. O sea, cuando se mide el pH, lo que estamos midiendo es qué tantos iones hidrógeno hay disponibles, o están libres, o se pueden donar, o se pueden aceptar. ¿Sí me explico con esto? Bueno, entonces en el cuerpo pues están estos iones o estos protones libres, estos hidrógenos libres, y pues el cuerpo constantemente los está regulando entre ellos. Dice, a esta regulación pues, del pH pues, se busca que haya un equilibrio, porque si no hay equilibrio hay enfermedad, en otras palabras, ¿no? Entonces el equilibrio del pH dice que es el proceso mediante el cual los organismos mantienen condiciones internas estables y equilibradas, es decir, estable y equilibrada está en homoéstasis, a pesar de los cambios del entorno. ¿Cuáles son estos cambios del entorno? Cada que respiren hay una modificación de su pH, pero al mismo tiempo el cuerpo lo está regulando. Cada que ustedes comen, también hay una regulación de pH. Cada que ustedes se mueven, cada que ustedes existen, hay una regulación de pH, ¿no? Porque estamos en constantes reacciones químicas. Entonces el pH desempeña un papel crítico en la homeostasis del organismo, ya que afecta directamente en la función celular, las enzimas y la actividad metabólica. Si hay un desequilibrio en el pH, las células dejan de trabajar de manera igual. O pueden trabajar más acelerado o pueden trabajar más lento, dependiendo. Muchas drogas o muchos medicamentos tienen un fundamento en el movimiento del pH. Por ejemplo, les comento, cuando... Y les traigo este tipo de ejemplos porque siento yo que es donde se pueden como aterrizar o se pueden entender mejor, ¿no? Cuando tomamos alcohol, se genera o sea, hacemos el cuerpo un poquito más ácido. La sangre se hace un poquito más ácida. Y lo que ocurre a nivel de células es que trabajan un poquito más lento. Son tipos de drogas depresoras, se dicen. Entonces, las células trabajan más lento. Enzimas, que son proteínas que tienen capacidad de catalizar o generar reacciones químicas, pues también funcionan más lento y la actividad metabólica también genera más, pues es más lenta. Dime, Paola, si es que está enredoso. O sea, tomas alcohol, pero tu cuerpo se acidifica. Hace que liberes más hidrógenos. Está enredoso. Está el grupo hidroxilo, pero termina liberando iones hidrógeno. Profundizaría en la respuesta, pero la verdad es que ni yo lo termino de comprender. Está raro. Pero sí, el alcohol es una sustancia que alcaliniza el cuerpo.
Y también se me hace raro porque el alcohol es una sustancia depresora en este sentido, pero pues uno toma alcohol y anda bien alegre y así, pero pues a nivel celular, pues trabajan un poquito más lento. Pues de hecho también de repente como que piensas más lento y así, ¿no? Pues de ahí eso. Entonces, para que vayan relacionando pues cómo cambios en el pH pues pueden modificar la función del cuerpo, ¿no? Y pues la modifica función de enzimas, actividad metabólica y a nivel celular. ¿Dudas con esto? Liz Fernanda, dime. ¿Qué pasa cuando se desequilibra el pH? Esto, se afecta la función de las células, las enzimas y la actividad metabólica. Cuando se acidifica, la actividad se hace más lenta. Cuando se alcaliniza, la actividad se hace más rápida. De nada. De hecho, por ejemplo, el cristal, el foco, que son drogas fuertes, son drogas de tipo alcalinas. Aceleran la función celular, la actividad metabólica, por eso están todos flacos, así. Bueno, por eso y muchas otras cosas más, ¿no? Se acelera mucho la actividad metabólica. Las anfetaminas tienen ese tipo de, de efecto a nivel celular. Entonces, aquí les puse un GIF de lo que es una función enzimática. Esto de aquí que dice enzima es un tipo de proteína que lo que hace es generar reacciones químicas. Aquí la reacción química es que está separando la molécula. Ahí la separó. Dos productos o también la puede juntar. Ese tipo de reacciones químicas. Entonces, en la célula, adentro de la célula están las enzimas que son las que generan este tipo de reacciones. Y pues básicamente si se empiezan a afectar a este nivel la célula, pues incluso se pueden empezar a morir. De ahí de que un desequilibrio en el pH pues puedan empezar a matar neuronas, por ejemplo. También en el transporte de sustancias. eh, por ejemplo, a la célula, pues digamos que decide qué mete y qué saca. Pero si hay un desequilibrio en el pH, pues empieza a afectar esto y se empieza o a deshidratar la célula o empieza como a acumular líquido. Y también, muy importante, o bueno, ¿cómo lo visualizamos clínicamente un desequilibrio en el pH? Lo primero, o bueno, en mi experiencia, lo primero que yo empiezo a identificar es en la respiración. Y más adelante les voy a platicar por qué se desequilibra la respiración cuando hay un desbalance en el pH. Hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces les comentaba, ¿no? Podemos medir qué tanta concentración de iones hidrógeno hay en una sustancia o no. Y pues básicamente es la escala del pH, que va desde 0 a 14. Em, 0, entre más bajo sea el número, de 7 para abajo, se considera ácido. Y entre más cercano al cero, la sustancia significa que es más ácida. Dicho en otras palabras, entre más cercano al cero, la sustancia tiene la capacidad de liberar muchos hidrógenos o muchos protones. Del 7 al 14 significa que la sustancia, en vez de liberar el protón, lo va a aceptar el protón. Entonces, entre más cercano al 14, significa que pues tiene más capacidad de aceptar protones. Y pues aquí vemos una imagen donde vemos diferentes tipos de sustancias y cómo están clasificadas según la escala del pH. Tenemos, por ejemplo, la leche, que es ligeramente ácida, el café, que es ligeramente ácido, el tomate, el ácido estomacal, que es el ácido clorhídrico, fíjense cómo nos los posicionan muy cercano al cero. De hecho, una de las primeras prácticas de laboratorio, pues va a ser eso, o sea, como medir el pH de algunas sustancias. La sangre es ligeramente alcalina, clara de huevo. Los antiácidos que tomamos, pues también, ¿no? Y así. El jabón, de hecho, el jabón contrarresta al ácido.
De ahí que si les llega a caer ácido en el laboratorio, el maestro ahí de volada les va a decir, échate cloro y jabón para contrarrestarlo. A mí me pasó, me cayó ácido en una práctica de laboratorio y me quemó. Mande, Paula. Sí. No. No, la vitamina C, o quién sabe, a lo mejor en su composición es ácida, tal vez. Tendría que, pero pues a lo mejor probablemente, pero no, no es lo mismo. Pero sí relacionamos mucho de que los cítricos tengan vitamina C. Bueno, el hecho de que la escala sea del 0 al 14 tiene un porqué. Básicamente, pues es una regla matemática, pero el 7, cuando decimos que hay 7, básicamente la sustancia es agua pura. O sea, literalmente son puras moléculas de H2O, puras moléculas de H2O. Cuando las sustancias son ácidas, va a haber moléculas que estén separadas, o sea, que haya hidrógenos sueltos. Y cuando son alcalinas, va a haber hidroxilos sueltos. O sea, van a estar así sueltos. Suelto, suelto. Y en el agua, pues sí van a estar juntos el H2O siempre. No sé si me explique. Entonces, cuando una sustancia empieza a perder el agua, empieza a perder iones hidrógenos y andan quedando libres, se va haciendo ácida. Pero si la sustancia está liberando hidróxidos, se va a ir haciendo alcalino. ¿Dudas con esto? Hay una regla matemática. Creo que se las quité porque... Ah, no, mira, aquí está. Por ejemplo, tiene algo que ver con el logaritmo, que eso apenas los matemáticos. Pero nomás para que visualicen. Por ejemplo, si decimos que tiene pH de 1.8, eh, la regla matemática para sacar la concentración de iones de hidrógeno es que pongamos a la inversa el menos logaritmo. Y nos va a dar como este de aquí. Esto significa, o sea, una sustancia que tiene 1.8 de pH tiene 0.01518 molares dentro de su litro de iones de hidrógeno. Y una sustancia que tiene 7.4 de pH es relativamente alcalina esto. O sea, 7 es neutro. Entonces tiene casi 1 millón de diferencia. O sea, oye, dicho en otras palabras, por ejemplo, una sustancia que tiene pH de 7.4 tiene 1 millón de veces menos iones hidrógenos libres. Una sustancia que tiene 1.8 de pH tiene 1 millón de iones hidrógeno más que, que una sustancia con pH neutro. ¿Levantaron la mano por ahí? Dime. No. Pero yo antes se los ponía, que qué enfadoso era, ¿verdad? Antes se los ponía de que se empezaran a despejar esto. Pero dije, no, pues pobrecitos, ¿para qué? Pero tiene un porqué, pues, o sea, básicamente, entre, como la escala es en escala logarítmica, entre más pequeño el número, más elevado sea. Bueno, en logarítmica negativa. Entre más pequeño sea el número, más concentración de iones de hidrógeno tiene. Pero bueno, se los platico ahorita como para que sepan el fundamento del por qué, ¿no? Pero no, no se los voy a poner de ejercicio ni nada de eso. Bueno, dice, cuando una sustancia iónica o polar se disuelve en agua, puede cambiar los números relativos de iones hidrógeno e hidroxilo. De ahí que los conceptos, chicos y chicas y chiques, de ahí que los conceptos, si se fijan en el concepto de ácido y base, era de que dona protones o acepta protones cuando se disuelve en agua. Entonces, básicamente, cuando una sustancia tiene contacto con el agua, empieza esta liberación o aceptación de protones. Y aquí, en este sentido, se empiezan a definir
lo que es una sustancia neutra, que aquí estas son preguntas de examen, entonces para que las consideren. Entonces, una sustancia neutra dice que tiene cantidades iguales de hidrógeno y de hidroxilos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría cuando combinan un ion hidrógeno con un hidroxilo? A ver, voy a hacer una pregunta porque hoy no he hecho preguntas. Jennifer Aileen, ¿estás presente aquí? Nel, falta. Eh, Luis Ángel, tampoco. Ah, no, sí, ahí estás, ahí estás. Está fácil, piénsale tantito. ¿Qué pasa cuando combinas un hidrógeno con un hidroxilo? Y te puse la respuesta. Se genera una molécula de agua. O sea, H más, o sea, aquí sería H2O, ¿no? Pues, pero un poquito invertido. Entonces, cuando hay cantidades exactas de hidrógeno con hidroxilo, pues estas por complementariedad se combinan y forman moléculas de agua. Y pues la sustancia se convierte en neutra. De hecho, pues el agua es neutra, ¿no? Pero cuando las soluciones hay un exceso de hidrógeno, pues básicamente son ácidos, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de hidrógenos es porque van a liberar estos hidrógenos cuando se combinen con el agua o lo van a donar y se le conoce como ácido. A los ácidos se les conoce también como donadores de protones. Y en el caso de Brandon, ¿qué sería el caso de una base? O sea, ¿cómo definirías en relación a esto, cómo definirías entonces a una base? Brandon, creo que no estás. Falta. Jesús Manuel Gámez. ¿Dónde estás? Tampoco falta. Dana Paola. Dana Paola, ahí estás. Aquí. ¿Cómo definirías una base en relación a esto? Ya para irnos, Dana Paola. No me haga esto, profe. ¿Qué cosa? Bueno, tampoco es obligación. Rachel, Nicole. Profe, no somos álcalis. Sí, son sinónimos. A ver, Rachel no está tampoco. Entonces, adelante, Loren. Ujú, ok. Entonces sí, aquí el concepto pues de un ácido sería todo lo contrario pues a una base. Perdón, la base sería todo lo contrario a un ácido. Entonces aquí por ejemplo el exceso en vez de exceso de hidrógeno sería exceso de hidroxilos. Entonces visualicen al hidrógeno contrario al hidroxilo. También, si se fijan también les digo protones, ¿no? A los hidrógenos, porque básicamente es una carga positiva sola, sin electrones. Y pues en vez de donar protones, aquí aceptaría los protones, que ese es como el concepto que se maneja, ¿no? Se define como base. Entonces aceptan protones. Muy bien. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. No les voy a dejar tarea el día de hoy, o sea, no va a haber repaso del pH ni nada, para que estudien para su examen, que le echen ganas. El día del examen me voy a conectar aquí ahí virtual, pero básicamente va a ser para atender dudas.